Buenos días, chicos. En esta presentación les quiero mostrar tres ejercicios del ejercitario de ionización de aminoácidos y péptidos que no se resolvieron en la presentación anterior y que me estuvieron preguntando cómo se resuelven. El ejercicio 4 dice escribir los estados de ionización de la histidina dependiente del pH e indicar cuál de estos estados predomina a los siguientes pHs: 1, 3, 6, 8 y 12. Eso sería la primera parte. Luego pregunta a pH 7 cuál será el porcentaje existente entre los diferentes estados de ionización y nos da los valores de pKa para la histidina. pKa 1, que sabemos que corresponde al pKa del grupo alfa carboxilo. pKa-R, en este caso, corresponde al grupo imidazol que tiene la histidina. Y el pKa2 que corresponde al grupo alfa-amino. Entonces este ejercicio es muy parecido al de la glicina que habíamos hecho anteriormente, solo que es un poco más largo porque en este caso la histidina tiene un grupo R ionizable y por ende va a tener más estados de ionización. Entonces lo primero que hay que hacer para calcular el porcentaje y también los estados que predominan sería realizar la ionización del aminoácido. Entonces tenemos acá la estructura de la histidina, tenemos el grupo alfa carboxilo protonado, el grupo alfa amino también protonado y por otro lado tenemos el grupo amino que corresponde al grupo R, que es el grupo imidazol de la histidina. Vemos que en este caso el nitrógeno forma un doble enlace con un carbono. Entonces el nitrógeno tiene carga positiva o está protonado y vemos que la fórmula indica NH con carga positiva. ¿Verdad? Eso es porque el nitrógeno está formando cuatro enlaces. Al formar cuatro enlaces, entonces adquiere carga positiva. Entonces siempre empezamos con el aminoácido en su estado protonado. Vemos que hay dos cargas positivas, entonces esto sería el estado más 2 de la histidina. Entonces luego vamos realizando la ionización partiendo siempre del pKa más bajo, ¿verdad? Porque como dijimos en la clase pasada, o sea, en la presentación pasada, partimos siempre de un pH muy bajo, por ejemplo, un pH de 1. Entonces a pH 1 tenemos que predomina el aminoácido en la forma completamente protonada. Al ir aumentando el pH, por ejemplo, cuando estamos a un pH cercano a 1,82, entonces como ese es el pKa del grupo alfa carboxilo, ya vamos a tener que ese grupo se va a desprotonar o ionizar. Entonces vamos a tener de esta manera el grupo alfa ácido carboxilo del carbono alfa perdió su protón. Sin embargo, los grupos amino, alfa amino y el amino del grupo R quedan aún con la carga positiva. Entonces, sumando las cargas, ahora vemos que en este caso, la histidina tiene carga más 1. Luego continuamos, vemos que entre el pKa del grupo R y el pKa del grupo alfa amino, el menor es el pKa del grupo R. Entonces, primeramente se va a desprotonar el grupo amino del imidazol. Vamos a tener entonces que el grupo alfa carboxilo continúa con la carga negativa, el grupo alfa amino con la carga positiva y el grupo amino del imidazol al perder ese protón queda neutro. Entonces ahora la histidina tiene carga 0. Y por último vamos a desprotonar al grupo alfa amino y nos va a quedar de esta manera. Entonces el grupo alfa amino ahora no tiene carga
pero seguimos teniendo la carga negativa sobre el grupo alfa carboxilo y eso hace que esta sea la forma de la histidina -1. Entonces tenemos que la histidina posee 4 estados iónicos, que serían +2, +1, 0 y -1. Ahora lo que nos pide es cuál de los estados predominan a los diferentes pH, ¿verdad? Sabemos que cuando el pH coincide con el valor de alguno de los pKa, vamos a tener dos formas iónicas que predominan, que se encuentran en la misma concentración y que predominan. Pero en el caso de que no coincida el pH con el pKa, solamente una forma es la que va a predominar. Entonces lo que tenemos que buscar es el, el pH que nos pide a qué pKa se acerca más, ¿verdad? En el caso, primeramente pregunta a pH 1. Entonces el pH 1 está más cercano del pKa 1, que es 1,82. Entonces, una de estas dos formas que se encuentran en el equilibrio del pKa 1,82 es la que va a predominar. Como en este caso el pH es 1, el pH es menor al pKa, entonces la forma que predomina es la forma protonada. Entonces decimos que a pH 1 predomina la forma de histidina +2. Luego pregunta a pH 3 y vemos que el pH 3 se encuentra entre 1,82 y entre 6. Entonces la forma que va a predominar es esta forma iónica que se encuentra entre esos dos pH. Sería la forma de histidina +1 a pH 3. Luego pregunta a pH 6 y vemos que el pKa del grupo R es también igual a 6. Entonces, como el pH coincide con uno de los valores de pKa, para este caso vamos a tener que son dos las formas iónicas que predominan y van a ser esas dos formas que se encuentran en ese equilibrio del pKa igual a 6. Entonces, a pH 6 predominan tanto la forma de histidina +1 como la forma de histidina 0. Luego pregunta a pH 8. Entonces el pH 8 se encuentra entre el pKa 6 y 9,17. Entonces, como se encuentra entre estos dos valores de pKa, la forma predominante va a ser la forma iónica que se encuentra entre esos dos valores de pKa. Sería histidina 0, la forma predominante a pH igual a 8. Y a pH igual a 12, la forma que predomina es la forma de histidina -1 porque vemos que ese pH es superior a el último valor de pKa. Entonces, como el pH en este caso es mayor que el pKa2, 9,17, la forma predominante es la forma ionizada. Entonces, haciendo un resumen, tenemos que a pH 1 predomina la forma de histidina +2, a pH 3 histidina +1, a pH 6 predominan tanto histidina 0 como histidina +1, tenemos mismas concentraciones para ambas formas, a pH 8 la histidina 0 predomina y a pH 12 la histidina con carga -1. Bueno, siguiendo con el ejercicio, luego preguntaba, a pH 7, ¿cuál será el porcentaje existente entre los diferentes estados de ionización? Y nos da los valores de pKa. Entonces, primero volvemos a recordar la ionización de la histidina, cuáles son todas las formas iónicas existentes y tenemos que asumir entonces que la suma de todas las formas iónicas de la histidina es igual al 100%. Entonces, a pH 7 yo voy a tener las cuatro formas iónicas, solamente que una es la que va a predominar y las demás voy a tener en porcentajes más pequeños, inclusive van a haber algunas que van a estar en muy bajo porcentaje, pero van a existir las cuatro formas iónicas y ese porcentaje es lo que tenemos que hallar. Nosotros ya podemos saber qué forma iónica es la que va a predominar a pH 7.
¿verdad? Porque vemos que ese pH se encuentra entre el pKa 6 y entre el pKa 9,17. Entonces la forma que predomina a pH 7 es la forma de histidina 0. Y eso vamos a comprobar ahora con el cálculo del porcentaje. Entonces lo que tenemos que hacer primero es usar la ecuación de Henderson para cada pKa y vamos a ir hallando las proporciones. Entonces el pH reemplazamos por 7 y el pKa que vamos a utilizar primero es 1,82. Entonces cuando yo uso el pKa 1,82 me estoy refiriendo a esta reacción de ionización. Entonces la forma ionizada sería la de histidina más 1 y la forma no ionizada, lo que va en el denominador, es la de histidina más 2. Voy despejando esto, pasa restando 1,82, eso me da 5,18. Luego se hace el antilogaritmo de 5,18 y me sale esta relación. Vemos que tenemos mucho más de histidina más 1 que de histidina más 2 a pH 7. Y eso es porque el pH es mayor que el pKa. Entonces, cuando el pH es mayor que el pKa, predomina la forma ionizada. Eso ya manejamos. Lo que vamos a hacer ahora es reordenar esta proporción de esta manera. Vamos a pasar el denominador, que es histidina más 2, al otro miembro multiplicando, y este número, 151,35 por 10 al cubo, va a pasar a otro miembro dividiendo. Esto lo hago porque después, de esta manera, yo voy a reemplazar en esa suma que me da igual al 100%. O sea, esa es la manera en que yo resuelvo. Esta parte ya es matemática. Ustedes pueden ir viendo otra manera de reemplazar en esa suma. Pero a mí se me hace más fácil de esta manera. Bueno, luego hacemos lo mismo pero para el otro pKa que es de 6. Entonces, cuando yo uso el pKa de 6, yo estoy teniendo que la forma ionizada es la de histidina 0 y la forma no ionizada es la de histidina más 1. Entonces, hago la resta, 7 menos 6 es 1, se hace el antilogaritmo y eso sale 10. Tenemos 10 veces más histidina 0 que histidina más 1. Lo mismo, voy a tener más de la forma ionizada porque el pH sigue siendo mayor que el pKa. Entonces acá hago lo mismo, paso al otro miembro la histidina más 1 que está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando y tengo esto, que la histidina 0 es igual a 10 por histidina más 1. Por último, uso el pKa2, que es 9,17, y ahí tengo que la forma ionizada es la de histidina menos 1 y la forma no ionizada la de histidina 0. Entonces lo mismo, voy despejando, al pasar al otro miembro restando, me sale un número negativo, se hace el antilogaritmo de menos 2,17 y me sale este valor, 6,76 por 10 a la menos 3. En este caso yo tengo más de histidina 0 que de histidina menos 1. Y eso es porque acá ya tenemos que el pH es menor que el pKa, entonces va a predominar la forma no ionizada. Acá también vamos a hacer un arreglo. Voy a reemplazar, acá donde dice histidina 0, voy a reemplazar por este valor. Vimos que histidina 0 es igual a 10 por histidina más 1. Entonces esto yo voy a reemplazar acá, en histidina 0. Y me va a quedar así. Histidina menos 1 sobre 10 por histidina más 1 es igual a 6,76 por 10 a la menos 3. Luego esto que dice 10 por histidina más 1 pasa al otro miembro multiplicando, sería de esta manera, y multiplico entonces 6,76 por 10 a la menos 3 por 10. Me va a salir 0,0676 por histidina más 1. Entonces esta va a ser la relación final que yo voy a usar en la suma del 100%. Entonces ahora sí ya vamos a ir a esta suma. Yo voy a reemplazar las formas iónicas para tener todo en función de histidina más 1. Entonces yo voy a poder sumar todos los números porque tienen
O sea, porque todos están multiplicados por histidina más 1. Entonces, en este caso, histidina más 2, vimos en el recuadro verde que tenemos más abajo que es igual a histidina más 1 sobre 151,35 por 10 al cubo, para que es lo que tenemos acá. Después, más histidina más 1 dejamos igual. Luego, histidina 0 es lo que vamos a reemplazar por 10 por histidina más 1, que es lo que tenemos acá. Y luego reemplazamos histidina menos 1 por esta última relación que hallamos, que es igual a 0,0676 por histidina más 1. Entonces, como ven, todo está multiplicado por histidina más 1, entonces yo puedo sumar todos los términos. Entonces yo voy a sumar 1, acá tenemos un 1 sobre 151,35 por 10 al cubo, más 1, acá tenemos también otro 1, más 10, más 0,0676. Al sumar me va a salir 11,07 por histidina más 1, eso es igual al 100%. Luego pasa dividiendo y ahí voy a tener el porcentaje ya de histidina más 1 que es igual a 9,03%. Tenemos el primer porcentaje. Y luego lo que hacemos es reemplazar este porcentaje en las relaciones que tenemos en los cuadros. Por ejemplo, acá, histidina más 2 va a ser igual entonces a histidina más 1 reemplazo por 9,03 sobre 151,35 por 10 al cubo. Eso me va a salir 5,97 por 10 a la menos 5%. Ven que es un porcentaje muy pequeño, prácticamente podemos decir como insignificante. Por eso no creo que no se encuentra en la respuesta de este ejercitario el porcentaje de la histidina más 2 porque es muy pequeño, pero igual se puede calcular. Luego hallamos el porcentaje de histidina 0 multiplicando 10 por 9,03 y eso sale 90,3%. Quiere decir que esta es la forma que predomina, la histidina 0, que es lo que dijimos al comienzo, ¿verdad? Que como el pH se encuentra entre el pKa 6 y 9,17, entonces la forma predominante tendría que ser la histidina 0. Y por último, histidina menos 1 calculamos multiplicando 0,0676 por 9,03 y eso sale 0,61%. Entonces ahí tenemos ya los porcentajes de todas las formas iónicas. Entonces en este tipo de ejercicios lo que más nos interesa es que ustedes puedan predecir qué formas van a predominar a diferentes pHs y por qué, ¿verdad? Por esa relación que hay entre el pH y el pKa. El siguiente ejercicio dice, a pH 8,6 se somete a electroforesis la mezcla de serina, cisteína, leucina y lisina. Indicar en el gráfico adjunto en qué zonas se situarán. Utilizar las tablas de pKa. Entonces acá lo que tenemos que, no, lo que nos pide es ver cómo se van a mover estos aminoácidos en una electroforesis, ¿verdad? Hacia qué electrodo, hacia el cátodo, hacia el ánodo y predecir cuáles serían sus posiciones, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el punto isoeléctrico de cada aminoácido. En este caso les dice utilizar la tabla de pKa que tienen en el ejercitario. Ahí ya están los valores de punto isoeléctrico. Entonces a ustedes se les puede dar los valores de pKa y tienen que calcular el punto isoeléctrico y a partir de ahí entonces hacer los cálculos. Entonces tenemos que el punto isoeléctrico para estos aminoácidos se encuentran en la tabla o si no, ustedes saben calcular. Y lo que tenemos que luego conocer es la carga que van a tener estos aminoácidos al pH en que se realiza la electroforesis, que en este caso nos dice que es 8,6. Entonces, a ese pH, ¿qué carga van a tener estos aminoácidos? Y para eso utilizamos la fórmula de delta pH, que nos va a dar la carga neta, que sabemos que es la resta del punto isoeléctrico menos el pH.
Entonces, al restar, por ejemplo, 5,68 menos 8,6, me sale menos 2,92. Y lo mismo hacemos para los demás aminoácidos. Restamos el punto isoeléctrico del valor del pH, que es 8,6. Entonces tenemos estos valores de delta pH, donde el signo me está indicando la carga neta que va a tener el aminoácido y el valor numérico lo que me indica es la intensidad. Entonces, el que tenga un mayor valor numérico va a migrar más, ya sea hacia el cátodo o hacia el ánodo. Entonces tenemos la gráfica, tenemos el electrodo positivo, que es el ánodo, a donde van a ir los aniones, los aminoácidos que tienen carga negativa, y el electrodo negativo, que es el cátodo, a donde van los cationes, los aminoácidos que tienen carga positiva. Entonces podemos empezar con aquellos que tienen carga negativa. Estos tres, serina, cisteína y leucina, que tienen carga negativa, van a migrar hacia el ánodo, ¿verdad? Van a migrar hacia el electrodo que tenga la carga opuesta. Y entre estos tres vemos que la cisteína es el que posee un mayor valor numérico, 3,53. Entonces la cisteína va a ser la que migre más. Ahora tenemos que acordarnos de que al comienzo de la electroforesis esta mezcla de aminoácidos se coloca en el medio, en el punto de origen, que es el medio, esta raya que está en el medio del papel, y a partir de ahí van a ir migrando. Entonces el que va a migrar más va a ser el que tenga mayor intensidad de carga, o sea, mayor valor numérico. En este caso, de los que van al ánodo, la cisteína es la que va a migrar más. Entonces dibujamos una banda que corresponde a la cisteína. Luego, entre la serina y la leucina, el que tiene mayor valor numérico, o sea, mayor intensidad de carga, es la serina. Entonces sería la siguiente en tener una mayor migración hacia el ánodo, y podemos dibujar así la banda. Y luego tenemos entonces la leucina. Bueno, en realidad no hay mucha diferencia, ¿verdad?, entre serina y leucina. A nivel experimental puede que no se distingan estas dos bandas, pero en el caso de un ejercicio así de este tipo teórico, digamos, podríamos separar así las bandas. La serina estaría más cerca del ánodo que la leucina porque tiene mayor intensidad de carga. Y por último tenemos la lisina, que tiene carga positiva a pH 8,6, por eso va a migrar hacia el cátodo, y podemos colocar no tan cerca, ¿verdad?, del cátodo, ya que su valor numérico es de 1,14. Entonces más o menos sería esta la migración que van a tener estos aminoácidos a pH 8,6. Por último tenemos este ejercicio que es sobre cromatografía y dice lo siguiente: determinar el orden de elusión de los aminoácidos glicina, aspartato, arginina, isoleucina, histidina y serina, utilizando una resina intercambiadora de cationes. O sea, me está diciendo que es un intercambiador catiónico, quiere decir que retiene a los cationes, a los que tienen carga positiva. Y se eluye con tampones de pH 3,3, 4,3 y 5,5 respectivamente de forma secuencial. También dice usar la tabla de pKs. Entonces, acá lo que vamos a tener es primero nuestra fase estacionaria, ¿verdad?, que es una columna que tiene moléculas que están cargadas negativamente, por eso van a atrapar a los cationes, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice intercambiador catiónico, quiere decir que los cationes quedan retenidos. Y luego se agrega la mezcla de aminoácidos, primero con un tampón que tiene un pH 3,3. Entonces, a ese pH, cada uno de estos aminoácidos va a tener una carga neta. Luego se coloca un tampón de pH 4,3. Eso va a hacer que algunos aminoácidos cambien de carga. Luego se agrega otro tampón
a pH 5,5, que también va a hacer que algunos aminoácidos cambien de carga. Entonces, a eso se refiere con esto que dice que se va agregando de forma secuencial. Primero 3,3, luego 4,3 y luego 5,5. Entonces, nosotros tenemos que manejar que para separar esta mezcla de aminoácidos necesitamos que algunos aminoácidos queden retenidos y otros eluyan, salgan de nuestra columna. Entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular cuál va a ser la carga que va a tener cada aminoácido a estos pHs. Entonces tenemos acá una tabla donde yo ya hice los cálculos. Ahora tenemos todos los aminoácidos presentes en la mezcla, el punto isoeléctrico que saqué directamente de la tabla que tiene el ejercitario, y luego lo que calculamos, como siempre, para hallar la carga neta es delta pH. Pero vamos a calcular para los tres valores de pH. Entonces, al comienzo nosotros usamos un tampón de pH 3,3. Entonces, a ese pH yo voy a tener que la glicina tiene carga positiva, porque restamos ahora 5,95 menos 3,3. El aspartato tiene carga negativa, luego arginina, isoleucina, histidina y serina tienen todos carga positiva, a pH 3,3. Entonces yo puedo decir que al comienzo, con el primer tampón, solamente va a salir de mi columna o va a eluir el aspartato. ¿Por qué? Porque dijimos que usamos una columna intercambiadora de cationes, que retiene a los cationes. Entonces, el que tiene carga negativa va a salir y todos estos que tienen carga positiva se van a quedar atrapados en la columna. Yo lo que tengo que hacer ahora es usar tampones que vayan cambiando la carga de estos que tienen carga positiva para que vayan saliendo, porque no me sirve de nada que solamente salga uno y el resto quede atrapado. Yo tengo que conseguir que cada aminoácido vaya saliendo de forma secuencial y eso lo consigo cambiando el pH del tampón. Bueno, entonces tenemos ya que con el primer tampón sale el aspartato. Podemos decir que es el primero que va a eluir. Luego se usa un tampón que tiene un pH de 4,3 y volvemos a calcular delta pH, pero ahora nuestro pH va a ser de 4,3. Hacemos los cálculos y vemos que ocurre la misma cosa, solamente el aspartato es el que tiene carga negativa y los demás siguen manteniendo su carga positiva. En realidad, este aspartato ya podemos omitirlo porque esto ya salió de la columna. Entonces, acá no le hacemos más caso al aspartato porque este ya salió. Pero nosotros queremos que salga luego otro aminoácido y ninguno va a eluir porque siguen teniendo carga positiva. Entonces luego se usa el siguiente tampón que tiene un pH de 5,5 y vemos que siguen manteniendo carga positiva el resto de los aminoácidos. Entonces, con estos dos valores de pH 4,3 y 5,5 no estamos consiguiendo que salgan los demás aminoácidos. Entonces, podemos concluir que este rango de pH que se está utilizando para eluir no es el adecuado, porque solamente me permite separar al aspartato y los demás siguen retenidos en la columna. ¿Cómo podríamos hacer que los demás aminoácidos eluyan? Y lo que podemos hacer es seguir aumentando el pH de, de los tampones. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando el pH es mayor que el punto isoeléctrico, entonces van a tener carga negativa. Entonces hasta ahora este pH 5,5 no era mayor al valor del punto isoeléctrico de los demás aminoácidos, solamente al de aspartato, por eso es que este ya salió de la columna. Pero los demás aminoácidos tienen un punto isoeléctrico mayor. Entonces tenemos que seguir aumentando el pH hasta igualar con el punto isoeléctrico de cada aminoácido o que sea mayor. Porque a partir de que se iguala el pH con el punto isoeléctrico, tenemos que la carga es cero y al ser la carga cero, eso ya va a salir de la columna. Porque no va a haber más esa atracción iónica. Entonces podemos probar, ¿verdad? Podemos decir que si yo uso un tampón
Si yo aumento el pH, pero aumento solo hasta 5,8, yo voy a tener que, haciendo los cálculos, la serina ya va a salir, porque me va a dar un valor de delta pH de menos 0,1, ¿verdad? Y es porque su punto isoeléctrico es de 5,7. Entonces, si yo usaba pH 5,7, igual ya iba a salir, porque su carga iba a ser cero, no va a haber atracción y va a salir de la columna. Entonces, la serina sería el segundo en salir al ir aumentando el pH. Luego yo puedo aumentar a 5,95, que es el valor del punto isoeléctrico de la glicina. Entonces, en ese punto, la glicina va a tener carga cero, ya va a eluir. Puedo decir entonces que es el tercero en eluir si yo sigo utilizando tampones donde el pH aumenta. Y esto es nada más para probar, ¿verdad? Después, si yo aumento a 6,1, voy a tener que el próximo en salir va a ser la isoleucina. Y yo puedo seguir probando y voy a tener que el siguiente en eluir va a ser la histidina y por último la arginina, que es el que tiene el punto isoeléctrico mayor. Entonces podemos decir que el aspartato es el que primero eluye. Ya con los valores de pH que nos da el problema es el que sale, el que ya sale, que se puede separar. Después, si yo sigo aumentando el pH de los tampones, el segundo en eluir sería la serina, como estuvimos viendo, porque es el que presenta el punto isoeléctrico menor entre los demás aminoácidos que todavía no salieron, ¿verdad? Después saldría la glicina, luego saldría la isoleucina, luego la histidina y por último la arginina. Entonces, lo que podemos decir como conclusión es que eh, el rango de pH utilizado no es el indicado, no me permite separar los aminoácidos, pero que si se sigue aumentando el pH de los tampones, el orden sería de menor a mayor punto isoeléctrico. Entonces sería aspartato, serina, glicina, isoleucina, histidina, arginina.